Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo que nos das. Gracias, Padre. Gracias porque estamos confiados en ti. Amén. Te hemos visto tantas y tantas veces ayudarnos y hacer otra vez lo que sabes hacer, Señor. Amar a tus hijos, enseñar a tus hijos, bendecir a tus hijos. Tú siempre eres fiel, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, bendito Gracias, seas. Señor. He sido fiel. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bendito eres, Señor. Gracias, bendito Señor. Te amamos, Dios. Gloria a Dios. Tú haces que tu luz resplandezca en medio de nosotros. Amén. Gracias, Dios. Gracias, bendito Señor. Gracias te damos en esta hora, Señor. Dios les bendiga a todos. Vamos a buscar la palabra del Señor en Lucas, en el capítulo 19, versículo 45 al versículo 48. Dice su palabra: y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Gloria a Dios. Aquí vemos el templo que visitaban, el templo donde se predicaba la palabra del Señor, convertido en un lugar de mercado, de ventas, de negocios, de comercio. Y el Señor, encendido en su ira, va allá, y la palabra nos hace ver que echa mesas por un lado y mesas por otro lado, y dice algo muy importante: mi casa no es una casa de mercader, mi casa no es una casa para que se utilice como una cueva de ladrones, mi casa es casa de oración. Hoy en día sabemos que aunque reverenciamos y organizamos el local físico que tenemos para adorar a Dios, el más importante es el templo que está dentro de nosotros. El templo en nosotros es nuestro cuerpo, y allí habita el Espíritu Santo de Dios. Ahora, la declaración más importante que dio Jesús allí es que esa casa es casa de oración. Esa casa no es una cueva de ladrones. Es decir, que el templo que está diseñado, en el que vive el Espíritu Santo de Dios, hoy en día es un lugar para nosotros hacer sacrificios espirituales para Dios, para que pueda reflejar la imagen de Dios, pero para que también sea un lugar donde nosotros, desde nosotros mismos, podamos levantar oración, comunicación delante de Dios. Era el deseo de Dios en aquel tiempo que la condición del templo, de las vidas, no fuera esa que estaba allí, sino que la condición de la casa fuera una casa de oración, un lugar para levantar incienso al Señor, para levantar rogativas al Señor, para levantar adoración al Señor. Acompáñenme a orar en este momento para darle gracias al Señor. Padre, muchas gracias que te tenemos a ti como el edificador
el transformador, el edificador de nuestras vidas. A ti te adoramos, a ti te bendecimos en esta hora. Señor, a ti te damos las gracias. Podemos venir delante de ti, un Dios vivo, un Dios real, un Dios que se manifestó a nosotros a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Te damos las gracias en esta hora. Señor, oramos para que tú estés construyendo, restaurando, Señor, todo altar de oración en las vidas de las personas, y que el deseo de los corazones y el enfoque nuestro sea, Señor, realmente en adorarte, en comunicarnos contigo, Señor. Señor, nos acerquemos a ti con oraciones de acción de gracia, oraciones de confesión, oraciones, oh Señor, de gratitud delante de ti, oraciones de arrepentimiento, Señor, oraciones, un clamor, Señor, con gemir delante de ti. Gracias por el cuidado que tú tienes para nuestras vidas. Gracias por el cuidado para nuestros oyentes, Señor. Gracias por la bendición que tenemos de que tú nos oyes a nosotros y que tú darás la respuesta a nuestras peticiones en el tiempo que tú crees adecuado, Señor. Te damos las gracias y te adoramos. Damos ahora gracias por tu palabra, Señor. Damos las gracias por la bendición que tenemos de poder recibir este alimento espiritual, Señor, que viene a saciar, a alimentar, Señor, nuestros corazones, nuestros cuerpos físicos también, Señor, porque el hecho de que tu palabra, Señor, llegue a nosotros nos da el consejo preciso para saber vivir en medio de los tiempos que estamos viviendo, Señor. Te damos las gracias, Señor. Usa Claricia en estos momentos. Bendice, Señor, a la iglesia. Bendice a los amigos que están aquí conectados con nosotros, con tu iglesia que tú has comprado a precio de sangre preciosa, Señor. Cada día tenemos ese deseo, Señor, de buscarte, de bendecirte y de escucharte. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias. Muchas bendiciones, amigos y amados, hermanos en Cristo Jesús. Es un gran privilegio, pues, estar aquí con ustedes. Es un gran privilegio que donde quiera que ustedes estén, en cualquier país, en cualquier provincia de República Dominicana, podamos compartir esta palabra de fe, esta palabra que nos edifica, esta palabra que nos da aliento, porque esa es la palabra de Dios. Y en este día vamos a hablar sobre las promesas de Dios. El título es Una promesa de Dios. Una promesa de Dios tiene un valor incalculable. Es muy diferente a una promesa que puede hacernos el hombre, pues el hombre falla. Nuestra parte humana nos hace fallar muchas veces, si nosotros queremos. Hay elementos que muchas veces tenemos el control, otros que no. Podemos prometer algo, pero no cumplirlo. Sin embargo, Dios no falla, pues Él es fiel. Su naturaleza es ser fiel. Le pongo un ejemplo. Cuando yo era niña, tenía una relación muy linda con mi padre, preciosa. Y recuerdo cada vez que Él nos prometía a nosotros, pues llevarnos a la playa, comprarnos algo, salir de paseo con nosotros, etcétera, etcétera. Muchas cosas que Él nos prometía. Tenía muchos tíos que visitaban mi familia, una familia larga de ambas partes, y nos prometía muchas cosas. Muchas oportunidades ellos pudieron cumplir, pero en otras veces no pudieron cumplir con eso que nos habían prometido. ¿Y saben qué? Mi corazón se entristecía cuando yo veía que esa promesa no era cumplida, cuando yo veía que eso que yo anhelaba tanto, yo no veía que llegara el momento en que eso pudiera suceder o pasar o tener en mi vida. Y pues desde niña fui viendo diferentes promesas, fui escuchando las personas, fui analizando las personas. Y cuando conocí del Señor entendí de que toda promesa del Señor es un sí, de que el Señor no falla. Y fue algo que llenó mi corazón de tanto gozo, el saber de que todo lo que Dios promete, Dios lo cumple, pues Él no falla. No sé si a ti te ha pasado, si tú te has sentido decepcionado alguna vez, que te han prometido algo y esa persona te ha fallado. Esa persona ha faltado a una cita contigo. Esa persona pasa los años y la promesa se la lleva el viento, como decimos. Pues yo lo he vivido, quizá tú lo has vivido. Y eso ha sucedido por el hombre, pero Dios no.
porque Dios se mantiene constante por los siglos de los siglos, y así será hasta la eternidad. Y al pasar el tiempo entonces estudiando la Biblia, en los años que tenemos estudiando la Biblia, es fácil encontrar muchas promesas que Dios ha hecho a su pueblo. Muchas promesas que están latentes hoy en día en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, que tocan muchas áreas de nuestra vida. Hay muchas áreas de nuestra vida que una promesa, hay promesas que Dios nos hace, promesas con condición y promesas sin condición. Los pactos o compromisos que Dios ha hecho al hombre a lo largo de los siglos se basan en promesas. Sí, mis amigos, se basan en promesas. Y le voy a hablar hoy de la historia de Abraham y de Sara, específicamente de Abraham. Cuando Dios escogió a Abraham para ser su hombre de pacto, Él le hizo promesas que todavía tienen un gran poder hoy en día. Y vamos a ver Génesis 12:3. Por favor, busque su Biblia donde quiera que usted está, su iPhone, su teléfono, donde quiera que tenga su Biblia, pero no deje de buscarla. Dice Génesis 12:3, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. La nación de Israel y la raza judía es el resultado de esta promesa. Y los propósitos de Dios no han cambiado con los siglos. Así es, los propósitos de Dios no han cambiado con los siglos. A través de esta promesa salió el linaje de Abraham, un Salvador, Jesucristo, cuyo propósito fue bendecir a todas las familias de la tierra. Y ahí estamos incluidos usted y estoy incluida yo. Pablo declaró en Gálatas 3:29, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Fíjense todos los años que transcurrió y lo que dice, que somos que linaje de Abraham. Linajes de Abraham somos tú y soy yo. Entonces la promesa que Dios hizo hace miles de años sigue vigente hoy en día. Y la bendición de la promesa está disponible para quienes viven por fe. Entonces tú me dirás hoy en día, ¿y si yo no tengo fe, Clarisa? Entonces yo puedo abrazar esta promesa. Y yo te digo, tienes que conocer al Dios de la gloria. Tienes que conocer a ese Dios valiente. Tienes que conocer a Jesucristo. Y tienes que abrirle hoy tu corazón a Jesucristo para que esa fe verdadera se impregne en tu corazón y puedas conocer y puedas tener fe en quien tú conoces y con quien tú tienes relación. ¿Cómo puedes tú tener fe y abrazar una promesa si tú no conoces a quien la hace? ¿Cómo puedes hacerlo? Y vamos a Hebreos 11:1, antes de entrar en materia. ¿Qué nos dice Hebreos 11:1? Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿cómo puedes tú tener fe? ¿Cómo puedes tú tener certeza en lo que tú esperas, la convicción de lo que no se ve, si no conoces a Dios? Entonces, en esta hora, haz una paradita y ora al Señor y dile, Padre, yo quiero conocerte. Yo quiero saber quién es ese Dios que se habla en la Biblia. ¿Quién es ese Dios que se habla en las Escrituras? ¿Cómo puedo yo abrazar una promesa si no te conozco? Yo abro mi corazón a ti, Señor, para que tú entres en mi corazón y yo pueda conocerte a ti a plenitud. Entonces, comenzarás a vivir una vida de fe. A veces no esperamos en las promesas porque nos falta fe. Nuestra fe está como bien chiquititita, así más chiquititita que un granito de mostaza. No sé si muchos de ustedes han visto lo que es un granito de mostaza, pero es bien pequeñita, pero requete pequeñita, como dicen los mexicanos, ¿verdad? Y entonces nos desenfocamos. Al no tener fe, nos desenfocamos porque nos debilitamos en ese tiempo de espera. Y aquí hay algunas preguntas que quiero que tú anotes ahí donde estés, que es importante que nosotros nos hagamos. Primero,
¿Qué pasa cuando Dios te hace una promesa? Segundo, ¿siempre cumple Dios la promesa inmediatamente o tengo yo que esperar un tiempo preciso? ¿Cuánto puede tardar esa promesa? ¿Qué hago yo en el intermedio? Pues mis hermanos, hay un tiempo que se llama el intermedio. Un tiempo desde cuando tú recibes la promesa a cuando ya se ejecuta la promesa. Si usted es como yo, que a veces no me gusta esperar mucho y siento que a veces me faltan un poquito las fuerzas porque quisiera ver las promesas cumplidas ya, permíteme informarte que en este tiempo que se llama el tiempo de intermedio, como cuando en una obra hay varios actos y hay un intermedio para que usted coja un break, se pare de su asiento, se ponga cómoda, compre unas rositas de maíz, se alimente un poquito y pueda continuar. Ese es el intermedio, ¿verdad? Entonces este es ese tiempo entre la promesa y el cumplimiento. Dios le hizo una promesa a Abraham que tomó 20 años en cumplirse. Sí, tú me dirás 20 años, pero yo tengo 5 años orando por una promesa que Dios me dio, a mí personalmente. Porque hay promesas que Dios la da para su pueblo, pero hay promesas que Dios te da a ti personalmente, que no me la ha dado a mí. Entonces, ¿cómo? Yo tengo ya 5 años y yo no he visto el cumplimiento de esta promesa y estoy ya como desesperándome. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedes hacer? Fortalecerte en la espera. ¿Cómo? Mediante el estudio de la palabra de Dios, conociendo a Dios, abrazando a Dios y orando. Eso va a fortalecer y esto te va a hacer madurar y tú vas a ser un cristiano maduro para que cuando venga esa promesa, ese cumplimiento, ya tú estés lista. Entonces, no importa el tiempo que hay que creer, Dios lo hará. Fueron 20 años, fíjate. Se mantuvo de pie Abraham. Creyó siempre Abraham. Abraham fue llamado el padre de la fe. Qué tremendo, ¿eh? Que nosotros tenemos ese linaje de Abraham, el padre de la fe. Entonces, cultivar esa fe. ¿Cómo cultivo yo esa fe? Necesitamos seguir creyendo. Para cultivar la fe, necesitamos pasar de un estado, ya hiciste la oración, que Jesús entrara a tu corazón, entrara a tu vida, de ser un creyente, alguien que tú crees, a ser un discípulo, aquel que sigue a Jesús, aquel que quiere caminar con Jesús, aquel que quiere dar con Jesús, aquel que quiere recibir dirección de Jesús, para esperar entonces en esa promesa, aunque vengan obstáculos. Aunque vengan voces que te digan, eso no es cierto. Aunque vengan personas que te digan, ¿cómo que esa promesa es para ti? Entonces, es el momento de tú estar firme y de tú mantenerte creyendo en la promesa, en lo que Dios ha prometido, porque está en su palabra. Y todo lo que Dios promete está en su palabra. La Biblia no se contradice y la Biblia no falla. La Biblia es palabra de Dios. Cuando Abraham y Sara, porque esta es la historia, te dije hace unos minutos, Abraham y Sara eran ya viejitos. Abraham le pidió a Dios un heredero porque no podía tener hijos. ¿Ustedes saben cómo se siente una pareja que no tiene hijos? Bueno, es un estado un poquito triste, pero Dios sabe cómo tratar cada caso. Y es una gran bendición cuando vienen esos hijos. Cuando en Génesis 15:5 dice, luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Génesis 15:5. Abraham le creyó a Dios sin reservas, porque Abraham conocía a Dios. Abraham creía en Dios, por eso Abraham pudo abrazar esa promesa. Si no le conoces, si no sabes quién es Dios, te va a costar abrazar una promesa que no sabes de quién viene. Entonces, ¿cuántos años tenía Abraham? Por eso te dije que estaban bien viejitos, 80 años. Y Sara, 70 años. Y tú me dirás, humanamente eso es imposible. Una mujer de 70 años y un hombre de 80 años, ¿cómo van a tener un hijo? Humanamente es posible, pero estamos hablando de un Dios extraordinario.
estamos hablando de un Dios de lo imposible. Por eso creerle a Dios es asunto de fe. Por eso pararte a la brecha y orar creyendo lo que Dios te ha prometido. Hay que tener una fe firme, que aunque se levanten obstáculos y aunque se levanten situaciones, tú vas a continuar mirando hacia adelante. No sé si tú has visto a los caballos, le ponen un cabestrillo aquí, así. Es para que miren hacia adelante. Es para que cuando ellos estén caminando, cuando ellos estén ahí en su carrera, ellos se mantengan mirando hacia adelante. Y así tenemos que estar nosotros mirando hacia adelante lo que el Señor ha prometido a nosotros. Creo que ese día que Dios le llevó afuera a Abraham fue un día maravilloso. Fue un día especial. Fue un día extraordinario. Así cuando Isaac nació. Pero en este tiempo de intermedio, hablamos del tiempo de intermedio, ¿verdad? De 10 años. ¿Qué pasó? Pues fueron 20 años en los cuales al final de los 20 años Isaac nace. En este tiempo de intermedio es que nuestra fe es probada. Allí es cuando nos volvemos verdaderos hombres y mujeres de fe y es durante este tiempo que nos damos cuenta si verdaderamente confiamos en Él. O si tenemos que darle como una manito a Dios. Porque a veces queremos darle una manito a Dios y ejecutar nuestros propios planes. Porque vemos que Dios está tardando un poco. No sé si a usted le ha pasado de que usted quiere darle una manito a Dios. Y eso fue lo que pasó en esta historia, que fue muy real y muy cierta, en el cual Sara le dice a Abraham que tiene una sierva llamada Agar, que como se está tardando tanto, ha pasado tanto tiempo, te dije que la fe se debilita en muchos momentos y que es difícil que tuvieran un hijo. Y de ahí es que viene Ismael. Pues ella quiso darle una ayudadita a Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos esto? Pues déjame decirte que la promesa del Señor se va a tardar un poquito más. No es que no va a venir, va a venir. Pero tiene nuestro corazón que ser forjada y nuestra fe tiene que ser probada. Porque nuestras emociones, en este caso, pueden llevarnos a fallar y a fracasar. Entonces vamos a Romanos 4, del 18 al 21, para que tú veas quién era este hombre, cómo este hombre se mantuvo de pie aún en esta circunstancia. Dice Romanos 4, del 18 al 21, él creyó en esperanza contra esperanza. Esto es hablando de Abraham. Para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y su fe no se debilitó al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. Bastante, ¿eh? O la esterilidad de la matriz de Sara. Versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que fortaleció por la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Ese es el Dios tuyo y ese es el Dios mío, en el cual nosotros hemos creído. Entonces, necesitamos estar en guardia. No podemos cansarnos. No podemos tener otro plan, como Sara, que ejecutó otro plan totalmente diferente a lo que Dios le había prometido. A lo largo del camino, Abraham y Sara se desviaron de la promesa de Dios. Pues cansada de esperar, Sara tuvo esta idea. Entonces le dio una ayudadita al Señor y ahí fue que vino Ismael y ahí vinieron otras consecuencias. Que eso es otra predicación que vamos a tener más adelante. No sé cuántas veces tú haces estos planes tratando de ayudar a Dios. Yo lo he hecho. Y al final Dios me da una lección moldeando todo al plan original que Él tenía. Ese plan original cambia, pero el Señor lo ejecuta, aún a pesar de nosotros. Pero nos da tiempo entonces. Si somos desesperados y no esperamos ese tiempo de Dios, entonces somos probados. Y fíjate que al final de la historia llegó Isaac. Llegó ese hijo de la promesa. Ese hijo amado, que fue probado la fe de Abraham. Claro que sí, que fue probada esa fe.
Pero Abraham creyó, como dice el texto, esperanza contra esperanza, al llegar a ser padre de muchas naciones, porque ahí venimos tú y yo. Su fe no se debilitó. Quizás tú has dicho, ay, es que mira, ya yo tengo 50 años y ¿quién me va a dar trabajo? Yo estoy aquí en medio de esta pandemia. Yo sé que el Señor me ha prometido provisión, pero ¿quién me va a dar trabajo a mí? Si ya mi etapa laboral se está terminando. Permíteme decirte, lo que Dios ha prometido lo cumple. No te lleves de lo que tus ojos humanos están viendo. Llévate de la promesa de Dios. Si en esta hora tú estás enfermo, tú tienes alguna condición de enfermedad, tú estás pasando como Sara con esa matriz estéril, si el Señor te ha prometido un hijo y el Señor ha prometido restaurar tu vientre, lo va a hacer. Si estás pasando por un cáncer, por una enfermedad terminal, Dios puede levantarte de ahí y Dios puede hacer grandes cosas en tu vida. Y en medio de esta pandemia, en medio de este COVID, yo he oído tantas personas desesperanzadas, tantas personas que están sumergidas en depresión, tantas personas que están en medio de noticias difíciles, que han puesto su mirada en las circunstancias, han puesto su mirada en los problemas, que no han hecho como este hombre, Abraham, que aún su cuerpo era débil, mantenía su fe firme. Porque llegaron los obstáculos, llegaron las situaciones, llegaron una cantidad de cosas que si nosotros nos ponemos a parafrasear y hacer cuentos, imagínate todo lo que Ismael pasó. Lo mismo que tú pasas hoy en día. Cuando tenemos una promesa de Dios, cuando hemos creído algo, pero si te mantienes orando, te mantienes estudiando la palabra, te mantienes concentrado en esa promesa de Dios, tú vas a ver los resultados finales. Y va a llegar ese Isaac a tu vida, que va a ser esa provisión que tú necesitas hoy. Va a llegar esa sanidad a tu vida, que es lo que tú estás buscando. Van a llegar tantas cosas, va a llegar esta restauración a este hogar, orando tú por tu esposa o por tu esposo. Va a llegar, solamente hay que mantenerse firme. En este proceso hay etapas que no podemos saltar. Hay muchas etapas. ¿Cuáles son las etapas que nosotros hemos hablado en este corto tiempo? Que no debemos de saltar una a la otra para no reprobar el examen. Porque si no, reprobamos el examen. Si queremos saltar a una, nos va a costar más tomar esa promesa y abrazar esa promesa en nuestros brazos. ¿Y cuáles son estas promesas? ¿Cuáles son estos pasos? Está el momento que Dios da la promesa. El momento que Dios da la promesa a Abraham. Está el intermedio. En el intermedio está la fe y está la obediencia. La obediencia. Abraham estaba firme. Sin embargo, Sara tuvo un plan B. El Ismael. No sé si tú estás haciendo un plan B por ahí. Si tú tienes un plan B, déjame decirte que hagas el plan A, el plan que Dios te ha mandado a hacer y que esperes pacientemente en Él, porque Él te va a sacar en Cristo, Él te va a sacar de ese lodo cenagoso. Y luego viene la parte del cumplimiento. ¿Ustedes saben por qué? Porque dice en 2 de Corintios 1:20, las promesas del Señor son sí y amén. El Señor no falla, el Señor no cambia. ¿Qué hizo Abraham en todo este tiempo? Dice que tampoco dudó por incredulidad. Eso es otra parte en ese interludio, que tú no tengas incredulidad. ¿Sabías eso? Y esto fortalece tu fe en este tiempo, dando gloria a Dios. Da gloria a Dios en este proceso. Sea agradecido. Eso es parte de todo. Aunque tú no veas, aunque tus ojos físicamente no estén viendo lo que Dios te ha prometido, porque muchas veces Dios hace silencio. No sé si Dios ha hecho un silencio en tu vida. Y en este momento estás solamente orando y esperando en Dios. Si es así, ora al Señor en este momento, para que el Señor en medio de su reposo y en medio de su paz traiga calma y tú no te desesperes y no venga la intranquilidad y no quieras ejecutar un plan B, no quieras tener otro plan debajo de la manga,
¿Por qué? Porque no has sabido esperar el tiempo de Dios por incredulidad, por impaciencia. Y hay muchas cosas que pasan. Hay muchas cosas que pasan cuando no nos aferramos a Dios, a lo que Dios te ha prometido. Cuando comenzamos a abrir nuestros oídos a otras palabras diferentes a lo que Dios nos ha prometido, el enemigo se aprovecha. El enemigo se aprovecha porque entonces tú comienzas a flaquear y comienzas a oír otras voces que no son las voces de Dios. ¿Tú sabes cuál es la voz que tú tienes que mantenerte oyendo constantemente? La palabra de Dios. Esa es la voz que tú tienes que mantenerte escuchando. Segundo punto, no permitas que te falte la fe en el tiempo de intermedio. Esto es parte de las aplicaciones de esta historia. Primero, aférrate a Dios. No oiga voces que no sean las de Dios. Y estudia la palabra. ¿Sabías? Esa es la palabra profética más segura. Es la Biblia. Segundo, no permita que te falte la fe en el tiempo de intermedio. Porque si no consumes esa gasolina, ¿qué pasa cuando no le echamos gasolina al carro? Corremos. Y no le echamos combustible, ya sea gasolina, ya sea diésel, ya sea gas. ¿Qué pasa? Llega un momento que no podemos avanzar, porque necesitamos echarle combustible. La palabra de Dios y la oración es el combustible que nos va a ayudar en ese intermedio a permanecer de pie. Y a veces tenemos que hacer unas paraditas, tomar de ese combustible que es el Señor para poder continuar y para poder mantenernos en pie en la promesa. Tercer punto, en este tiempo de intermedio puede haber un desenfoque, puede haber una frustración, puede haber un cansancio extremo, porque ya no puedes esperar más, que nos va a llevar a dos cosas. Fíjense a qué nos puede llegar. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de no aferrarnos correctamente? Y ahora que estamos en medio de las casas, ahora que estamos en medio de esta pandemia, ahora que hacemos lo mismo todos los días, ahora que tenemos estos afanes todos los días, donde, Dios mío, tú me has prometido otras cosas, pero aquí estoy, en medio de trabajo en la casa, de tarea con los niños, de cocinar, de hacer tantas cosas. Entonces, ¿tú sabes qué hacemos? Nos enfocamos más en todo ese trabajo arduo que tenemos que hacer. Nos alejamos de Dios, entramos en una rebeldía o en una desesperación y nos alejamos de Dios. O tú sabes qué podemos hacer, acercarnos a Dios. Por eso yo quiero que tú medites en las promesas, lo que Dios ha prometido a tu vida. Si te está llevando tu vida diaria, lo que tú estás haciendo diariamente, te va llevando a acercarte más a Dios en la balanza o alejarte más.